Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Mi brother, qué bueno verte. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Un fuerte saludo, Hugo, de Monterrey hasta Tiberias. La bella ciudad de Tiberias, así es. No, pues qué gusto y qué envidia de la buena por toda la buena comida que ahí allí hay. Eso extrañamos también de México, pero bueno, aquí no nos quejamos, la verdad que también muy muy buenas cosas, ¿verdad? Oye, y esto de la pandemia, pues ha sido una cosa tremenda. La verdad que ahora, ¿dónde te agarró la pandemia a ti? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te interrumpió? ¿Qué planes? De verdad que es algo bien impresionante. Nosotros regresamos de Tailandia en enero para México. No es cierto, nosotros llegamos en diciembre a Houston, vinimos a la conferencia con el pastor Isaac. Él fue el que nos pidió que regresáramos. Llegamos un 27 de diciembre, ya va a ser casi el año que regresamos. Y nosotros, fíjate, estábamos en Tailandia, viajamos a Beijing. No sabíamos que había pandemia, no se había hecho nada fuerte esto del COVID. Estábamos en China, andábamos súper bien. Claro. Todo Asia, a lo menos en la Asia mayor, que es China, Japón, Corea, Tailandia, el uso de cubrebocas es muy común. Entonces no es de que si hay pandemia o no hay pandemia, siempre usaban cubrebocas, entonces nunca se nos hizo extraño. Cuando llegamos a Houston empezamos a escuchar acerca de esto de la pandemia, y cuando vinimos a Monterrey, que teníamos el compromiso ya con la que fue nuestra iglesia enviadora, Bethesda, ahí fue donde se vino el disparo de muertos, enfermedad, confinación, etcétera, etcétera. Y pues bueno, nos ha interrumpido nuestro trabajo para poder regresar a Tailandia, pero esperemos en Dios que Dios nos guíe qué es lo que tenemos que hacer y seguir adelante. A ustedes en Israel, ¿cómo les tocó vivir? Claro. ¿Fue fuerte como aquí en Monterrey?
Claro, oye, ya no se dice dónde te agarró el temblor, ¿te acuerdas de aquel temblor de la Ciudad de México y Sí, todo el cómo centro? Ya se dice dónde te agarró la pandemia, ¿no? ¿Dónde te agarró sí, la sí. pandemia? Y fue, en mi caso fue muy chistoso porque ya ves que, bueno, a principios de año, los últimos 5 años hemos estado yendo a lugares donde nos invitan, en Estados Unidos o en México, y a alguna conferencia, algún seminario, etcétera. Y pues esta vez me tocó ir solo, mi familia no me acompañaba y claro que primero fui en enero a Texas, después tuve que regresar por cuestiones de académicas aquí y después tuve que volver a regresar, pero a California. Y en California con nuestro buen amigo el pastor Nilton Escalona estábamos ahí y empezamos a escuchar todo esto. No, esto de la pandemia va a estar tranquilo, no creo que sea algo tan, ¿verdad? Era un mito, todo era y cómo se va a solucionar y todo se, pues bueno, mira, yo aquí no tengo mi máscara y la tengo así colgada como un trofeo, ¿no? Porque me acuerdo cuando, a ver, tengo por ahí mi máscara, no está por ahí, pero bueno, tengo una máscara de esas de pintura, ¿no? Cuando vas a pintar una casa con aceite, te pones esta de 2 filtros, pues un amigo me regala esta y me dice, ahora que va a regresar, póngasela, me llenó de guantes y la verdad que uno sentía como que ¿esto qué es? Esto es una cosa terrible, ¿qué va a pasar? Se dice mucho, se dice que nada más con que alguien te estornude, con que toques una banca infectada ya te infectaste y yo tenía que regresar y ver a mis hijos, ¿no? Entonces yo dije, ellos son chiquitos, mi esposa, no los voy a poder, bueno, especulábamos un montón de cosas y verdaderamente fue un animal, fue la comida y un montón de mitos fueron creados, ¿no? Fue creado este virus o se les escapó de algún laboratorio, son tantas cosas que venían a la mente y finalmente, fíjate algo bien interesante, bueno, algo terrible, ¿no? Que hasta el día de hoy pues perdí un vuelo que conectaba con Alemania porque Alemania lo cerraron completamente, no podías pasar y tuve que comprar otro vuelo de Los Ángeles con otra escala para llegar a Israel. Justo cuando yo llegué, 1 o 2 días después cerraron el aeropuerto de Israel. Entonces era sí aventarme, incluso yo estaba pensando regresar antes. Entonces, tantas cosas, esto ha movido el mundo y sigue moviendo. Bueno, Pfizer ya lanzó esta nueva vacuna, que por cierto nos tiene castigados esta compañía. Sacaron el día de hoy que Israel no van a ser uno de los primeros países en considerar mandar estas vacunas porque pues Israel no hizo mucho caso a las restricciones, no puso a sus ciudadanos con reglas muy fuertes como lo hicieron estaba escuchando en Jordania o en otros países como Alemania. Realmente fueron muy, muy diligentes en esto y la verdad, pues bueno, ahí está, ¿no? Nos castigaron a nosotros, en esta parte, pero... A mí me cuestionaron mucho si había sido la voluntad de Dios haber salido de Tailandia y mi amigo con el que estábamos trabajando, que estábamos colaborando, Alfredo Buch, él puede ser testigo de que cuando nosotros queríamos renovar nuestras visas, nos dijeron que ya no se podían hacer dentro del país. Entonces tendríamos que salir a fuerza del país para poder renovar nuestras visas. Y Dios hace las cosas de una forma maravillosa porque, fíjate, nosotros veníamos con 2 niños, mi esposa estaba embarazada, estaba creo que en su 5º mes de embarazo. Nos vinimos en un avión desde Beijing en medio de la pandemia, que porque por algo es COVID-19, fue en el 2019 que se inició. Veníamos como con unos, ¿qué te gusta? Unos 120 chinos alrededor. Y Dios nos cuidó en una forma impresionante. Cuando nosotros llegamos, y con esto cierro mi comentario, cuando nosotros llegamos, mi hijo menor Ezra tuvo una calentura, una fiebre terrible. Mi hijo es tremendo, es activísimo, es una persona bien positiva y se pasó 3 días con bastante temperatura, con bastante tos, inflamación en las amígdalas, y pues bueno, obviamente él no podía decirnos si le dolía la cabeza, si podía respirar o no podía respirar, pero nosotros llegando a la conclusión, mi esposa y yo, es que posiblemente él tuvo COVID, pero pues, gracias a Dios que no supimos, ahorita está perfectamente bien y gracias a Dios nos cuidó en medio del problema. Entonces, oye, qué bueno, qué increíble, ¿no?
Así es. Pasaron un montón de cosas, y bueno, todavía hay un ajuste. Y bueno, a todos nuestros radio escucha, bienvenidos una vez más a este programa, digo una vez más, pero al segundo episodio de este programa. Esperamos que siga habiendo presupuesto, ¿verdad? Para hacer este programa. No es cierto, hermano Longoria, con todo el gusto. La verdad que pues damos las gracias a todos los que nos escuchan y déjenos sus comentarios. Este podcast, este programa es Mitos y Realidades, donde hablaremos de muchas cosas, muchos mitos y realidades, como ya lo dijimos en el podcast de introducción. Vamos a hablar de mitos tanto en la modernidad, en países, etcétera, pero también en nuestra fe, o en mitos incluso en la Biblia, cómo se lee la Biblia en Occidente, cómo se entiende en esta parte del mundo, y bueno, tantas cosas, tantos temas que vamos a tener y que ya estamos preparando para todos ustedes y estamos estudiando cada uno de ellos, así que no nos dejen solos, compartan ya este link que están ustedes viendo, así que cualquier comentario, por favor, déjenos ahí, díganos de dónde nos escuchan y estaremos leyendo sus comentarios más adelantito. Pero oye, esto de la pandemia fue algo tan increíble, pero lo que más me impactó fueron las soluciones que dábamos. Y digo que dábamos porque realmente no, pues esto, mira, esta es una gripe, se quita con esto. Y que comenzaron a correr, ¿verdad? Tómate jugo de limón con sal de mar para que esto te va a mejorar y tómate 1 litro de agua de mar. Y escuchamos un montón de cosas. Wow. Y bueno, muchísimos mitos, ¿no? Que si eran... Si no te enfermabas de coronavirus, se te amargaba el estómago con esa agua de mar. Claro, claro. A ver, díganos ustedes, amigos, mitólogos, mitológicos y de todo. Dijimos que éramos mitoteros, ¿no? Los que estábamos en el programa mitoteros. Así que, bueno, vamos a arrancar con este tema. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a tratarlo más adelantito, antes de hacer algunas preguntas y ver unas opiniones tuyas, mi buen amigo Joel. Quiero pasar al tema, que es, mucha gente ha dicho, por algunos versículos que los vamos a ver esta noche, si tú ves a Dios, puedes morir. O nadie ha visto a Dios jamás, por lo tanto, si tú lo ves, tú puedes morir. Entonces vamos a tratar de solucionar esto. ¿Realmente es un mito o es una realidad? ¿O en dónde, desde qué punto en la historia de la Biblia se dijo esto? Y vamos a desglosarlo, ¿no? Por lo tanto, ahí les dejamos este pensamiento para que empiecen a preguntarse ustedes mismos, a ver en las escrituras. Y bueno, vamos a responder esto más adelante. Pero quiero comenzar con este mito en la actualidad, mito o realidad en la actualidad. Hay un mito en la actualidad, mi querido Joel, que dice así: los palestinos son descendientes de los cananeos, ¿ok? Y esto pertenece a la tierra de Israel, ¿verdad? Los palestinos son descendientes de los cananeos y estaban en Palestina desde mucho antes que los judíos. Ahora, hay un montón de mitos de la tierra de Palestina, incluso hasta cantamos, ¿no? Por ahí, claro, existe este himno, Tierra Bendita y Divina, la de Palestina. De hecho quiero preguntarte si es un término correcto, no tanto doctrinal, porque pudiéramos no caer en problemas doctrinales, pero sí en problemas de terminología. Palestina. De hecho, me tocó ver un video de un blogger de YouTube, el cual no se los recomiendo porque es un español que habla bastante folclóricamente. Pero este hombre estaba hablando varias cosas acerca de Israel y decía, es que la Palestina está ocupada por judíos y por y aquí, y de repente va pasando, me imagino yo que era un rabino que hablaba español y le dice, nunca vuelvas a mencionar a Israel como Palestina, es Estado de Israel. Y me quedó muy presente y quería preguntarte con el tema que estás introduciendo, si es un término correcto, aunque podemos encontrar varios documentos tal vez legales donde se le llama Palestina.
pero teológicamente posiblemente no sea un término correcto. Exacto, es muy buena esa pregunta y quiero responderla con esto. Realmente, ¿qué es un anacronismo? Un anacronismo es poner un término, ya sea el nombre de un lugar, el nombre de una persona o de una etnia en diferente tiempo. Por ejemplo, si ustedes ven algunas Biblias, incluso al final de la Biblia vienen los mapas, ¿no? Normalmente vienen los mapas o un poquito antes de la concordancia, donde quieran. Ahí abran su Biblia y posiblemente en uno de esos mapas va a decir la Palestina del tiempo de Jesús. Entonces, si dice así su Biblia, arranquen esa hoja y quémenla. No, no es cierto. No, es una broma. Pero realmente, hermanos, queridos amigos, estamos, este término es un anacronismo, es un término fuera de tiempo. No existe la palabra Palestina hasta después del 134, después de que Adriano, este emperador romano, viene a la Judea, se llama geográficamente Judea, o Samaria, esta región. Que está mencionada en la Biblia, en el tiempo de Jesucristo. Exactamente. No vamos a ver ni en ninguno de los evangelios, en la carta del apóstol Pablo, jamás vamos a ver a este lugar que se refiere como Palestina. Lo mencionábamos en el episodio previo, que Palestina es un término que se usó tomado de la palabra filistea por los filisteos. Fueron los que dieron guerra, estos hombres, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y Adriano dijo, ¿quiénes fueron los hombres que dieron más guerra al pueblo de Israel? Imagínate, Adriano fue un hombre impío, fue un tipo de anticristo. Y por cierto, estamos trabajando en un video sobre, ya ves que se especula mucho de los anticristos, que si es Donald Trump, etcétera, pero este video se va a concentrar en las características de la historia de los anticristos del pasado y va a estar buenísimo. Y uno de ellos vamos a hablar de Adriano. Una de las cosas que él hizo en el templo fue una abominación increíble, puso la estatua de Júpiter, bueno, un montón de cosas que podríamos hablar de él, y una de las cosas realmente abominables es ponerle a Israel filistea y convierte a Jerusalén en Elia Capitolina. Ya no se llama Jerusalén, sino Elia Capitolina o Aelia Capitolina. Entonces ahí vemos ya un desfase de términos, y tú sabes, cuando se quiere terminar una identidad, simplemente cámbiale el nombre, cámbiale el idioma y espérale el tiempo. Y lo que hemos dicho en este programa, ¿no? Los mitos se vuelven una realidad cuando el tiempo pasa. Agarra una realidad, agarra una especulación, agarra una objeción o algo, un odio incluso, o un sentimiento en contra de, y deja que el tiempo pase y propágalo y se va a hacer una realidad. Bueno, realmente los palestinos en este mito, obviamente dice que los palestinos son descendientes directos de los cananeos y ya estaban en Palestina mucho antes que vinieran los judíos. Entonces ya vimos que el término principalmente no es Palestina. Entonces el término Palestina sí duró oficialmente después de este emperador Adriano, que vino, tomó Jerusalén, hizo lo que hizo en todo, incluso en la arqueología vemos mucha de la devastación que hizo este hombre y sus legiones. Desde ese punto en la historia en adelante vemos muchísimos recursos históricos, y ahí sí, oficialmente o académicamente hablando, podemos decir la Palestina de Adriano o la Elia Capitolina de Adriano, porque no estaríamos haciendo un anacronismo, ¿no? No podemos, no ponemos un término fuera de tiempo. Ahora, no quiere decir que siempre es malo un anacronismo. Incluso en los evangelios hay anacronismos, y justamente con una mujer cananea, con una mujer sirofenicia. ¿Te acuerdas de ese pasaje que está específicamente en el libro de Mateo capítulo 15? Si ustedes quieren ir ahí a Mateo capítulo 15 y el versículo 21 al 28 nos habla de este capítulo, de esta mujer que
que una mujer que realmente obviamente fue la voluntad del Padre que tuviera un encuentro con el mismo Yeshua, y esta mujer quiere que sea sanada, su hija, ¿verdad? Quiere que sea sanada esta hija de este demonio que la atormentaba, de acuerdo a Marcos, dice que era un demonio. Y después de esto, vemos, bueno, que realmente eran varios demonios, ¿no? Porque, bueno, más adelante vamos a ver esto. Pero Mateo capítulo 15 nos dice claramente que Jesús estaba ya en el área de lo que es Tiro y Sidón. Tiro y Sidón se conocía como la Fenicia, y se conoce como Fenicia antigua, y ahí estaba una mujer, y en el versículo 2 dice que cuando esta mujer cananea, ¿verdad?, vino de la región de Tiro y de Sidón, ahí menciona el escritor de Mateo que es una mujer cananea. Entonces, a ver, en el tiempo de Jesús ya no existen los cananeos, ya no existe esta gente. Incluso en el primer siglo ya se habían erradicado completamente los cananeos de la faz de la tierra. Ya no había una comunidad donde dijeran, a ver, somos nosotros cananeos o somos descendientes de los cananeos. Ya no, es muy difícil el día de hoy rastrear a los cananeos, de tal manera que este escritor, el escritor de Mateo, menciona que esta mujer era cananea. Ahora, obviamente lo menciona con un propósito, y este propósito no es decir existen los cananeos, sino que el término de a la audiencia judía, que claro, Mateo se enfoca en una audiencia judía, automáticamente hay una alerta. A ver, esta mujer es una cananea. Los cananeos han sido los enemigos de Israel, los que llevaron a Israel a lo más bajo que pudieron haber experimentado moralmente hablando, espiritualmente también. Entonces vemos que él usa un término anacronístico, pero con un propósito, para hacerte saber que esa mujer era descendiente posiblemente de los cananeos, porque eran los fenicios, y de acuerdo a la historia, esto es probado, que los fenicios son descendientes de los cananeos. Y algo muy importante que también quiero enfatizar aquí, que incluso en History Channel sacó un artículo sobre este tema, y claro, muchos investigadores hicieron pruebas de ADN de algunos cuerpos cananeos que han encontrado en la tierra de Israel, en los antiguos territorios como Dan, Ecrón, Ashdod, y en todos estos reinos filisteos de la antigüedad, y encontraron esqueletos. Hicieron pruebas de ADN para ver qué pueblo el día de hoy, o qué etnia, o qué país, los habitantes de qué país son los que tienen exactamente, los que pueden llegar a tener mayor similitud en su ADN. Y resulta que la mayor concentración está en Líbano, o sea, la antigua Tiro y Sidón, y en sus alrededores. Pero algo también muy interesante es que en la historia también se puede rastrear que los cananeos fueron y se establecieron en el norte de África, cuando huyeron de la tierra de Israel por las diferentes conquistas, comenzando con la conquista israelita, empezaron a evacuar a otros lugares. Entonces, estos lugares fue el norte de África, pero también el norte de Israel. Y fueron ahí donde se concentraron estas. ¿Y por qué digo el norte de África? Porque yo no sé si la audiencia aquí ya ha visto el último video que hicimos sobre el Valle del Infierno. Estamos y visitamos el valle de donde se hacían sacrificios humanos, sacrificios de bebés, sacrificios de infantes a Moloch, quemaban vivos a los niños. De tal manera que vemos este paralelo en la arqueología en el norte de África también, en el país de Túnez. Hay una ciudad que se llama Cartago, perdón, y en esta ciudad se encontró a principios del siglo XX un cementerio, una necrópolis de niños, de infantes, y se encontraron en vasijas enterradas estos esqueletos, huesos de niños. Pero lo interesante de esto es que cuando hicieron la investigación de estos huesos, pues algunos habían sido, eran niños sanos, pero habían sufrido por
por el fuego. Y también en las placas que se encontraron tan perfectas, en perfectas condiciones, se ve como el sacerdote de la comunidad carga niños. Y bueno, esto se conocía de la época cananea, de los ritos, de los rituales que hacían estas personas. Así que vemos claramente cómo el pueblo de Caná, los cananeos, pues solamente dejaron realmente un indicio, ¿no? Y dejaron rastro de qué es lo que hacían, y ellos emigran ahí. Ahora, ¿quiénes son los palestinos? Los palestinos, la entidad palestina realmente es una entidad que tiene un origen, vamos a decir, posiblemente en la época, desde la época medieval, ya fuertemente en la tierra de Israel. Estamos hablando que después del año 1000, empiezan no la primer conquista árabe o musulmán, que estamos hablando del siglo VII después de Cristo, cuando el Islam empieza a conquistar Armenia, el norte de Arabia, etcétera, etcétera, sino que ya en la segunda, tercera conquista a la tierra de Israel empieza a haber ya una emigración de mucha gente ya sea de la actual Jordania, que es Transjordania, lo que es y empiezan, obviamente, ya existen cosas árabes aquí, ya empiezan a haber vocabulario árabe, porque empiezan a establecer mezquitas. Una de las primeras mezquitas fue la mezquita de Omar, que no es el Domo de la Roca, sino que es una mezquita que está frente a la iglesia del Santo Sepulcro, en la ciudad de Jerusalén, en la antigua ciudad. Entonces vemos ya un movimiento tremendo, y ya vemos mucha presencia en proporción de árabes musulmanes viviendo en la tierra de Israel. Y no solamente árabes musulmanes, sino también gente que se había convertido al Islam, que venía de Líbano, que venía incluso de Egipto y de otros países más, ¿no? El día de hoy, bueno, el periodo otomano, el Imperio Otomano, estamos hablando ya del año 1500 aproximadamente, fue la cúspide de este periodo en la tierra de Israel, y fue cuando viene mucha gente de todos estos territorios vecinos y empiezan a asentarse aquí en la tierra de Israel, y es cuando vemos pues la mayor presencia del idioma árabe en la arqueología, incluso en los murales, en las mezquitas que levantan, en las estructuras, incluso en la actual Jerusalén. Uno va a la ciudad antigua, y los muros que vemos, uno dice, wow, estos son los muros de la Jerusalén de Jesús. No, estos muros se hicieron en el siglo XVII después de Cristo. O sea, 17 siglos después se crean estos muros por el Imperio Otomano, por Suleimán el Magnífico, y vemos ya toda esta estructura. Y vemos en los capiteles de todas estas entradas, incluso vemos muchas inscripciones en árabe. Entonces ya vemos que ya hay una mezcla cuando se dicen palestinos, y cuando se crea esta orejita que usted ve en el mapa, West Bank, ¿verdad? El área palestina, se crea después del Tratado de Balfour y de la Declaración de Balfour, ya existe gente aquí de Jordania, gente de Egipto, y ellos no quieren vivir dentro de Israel dominados por un pueblo judío, etcétera. Entonces, deciden, algunos simplemente, ellos dijeron, no nos vamos a mover de aquí, y bueno, el Estado de Israel tuvo que tomar cartas en el asunto en muchos asentamientos también. Vamos a decimos árabes, pero muchos no son árabes, muchos eran libaneses, muchos eran jordanos, muchos eran de Egipto. Entonces vemos aquí hablando que decimos de su etnia, árabes por... ¿verdad? Exacto, hablando de sus raíces, tal vez no son árabes descendientes de Ismael, pero por su religión es otra cosa que tenemos que distinguir. Exactamente. Entonces vemos ya que no, efectivamente esto es un mito. Esto es un mito, que los palestinos son descendientes directos de los cananeos. Entonces, por esa razón, mucha gente dice, ellos tienen derecho de existir en la tierra de Israel. Todos tenemos derecho de existir en el lugar donde estamos, pero que la tierra le pertenece a los palestinos. Número uno,
vemos que legalmente la tierra de Israel le pertenece al pueblo de Israel en este momento, ilegalmente, ¿no? Digo, legalmente. Entonces, recuerden que existe este libro que se llama Mitos y Realidades, donde vamos a estar tomando algunas enseñanzas de este libro para poder compartirlas con todos ustedes. Y si tienen alguna pregunta, pues la vamos a hacer mucho más profunda aquí. Y bueno, esto es algo muy importante, porque también en la escritura vemos algo, no nada más en el libro de Mateo, el capítulo 15, pero ¿cómo comienza Mateo? ¿Cómo comienza el capítulo 1 del libro de Mateo? ¿Cómo comienza? Libro de la genealogía. Exactamente. El libro de la genealogía de Jesús. Y en la genealogía de Jesús hay 2 mujeres cananeas. Uh-huh. Entonces, para el libro de Mateo, es muy importante agarrar este término antiguo, arcaico para el momento en que se está escribiendo, y transmitir algo diciendo, aunque sean nuestros peores enemigos, para ellos también es el evangelio. Y mucho mejor aún, el Mesías viene de una genealogía, de un árbol genealógico donde hay cananeos involucrados. El ADN del pueblo cananeo está presente. Es increíble, ¿no? Sí, es un tema bastante fascinante que para la mayoría de las personas es un tema que tal vez no tiene relevancia. Pudieran pensar que no afecta en lo más mínimo en nuestras vidas, pero cuando uno quiere estudiar correctamente la Biblia, quiere entender lo que la Biblia dice, no basta con solamente leer, sino tener que irse a muchos puntos que no se toman en cuenta, y es donde vienen doctrinas incorrectas. Hay veces que no afecta doctrinalmente y hay veces que sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Una vez escuché a un pastor, no voy a decir su nombre por respeto, pero está en Estados Unidos, americano, diciendo que Cristo había mandado a los demonios del Gadareno a los cerdos porque estaban teniendo un ganado ilegal, diciendo que para el pueblo de Israel estaba prohibido criar cerdos. Y yo en mi mente reaccioné diciendo, pero espérame, si estamos hablando de una Decápolis, estamos hablando de Gadara, ahora vienes a decir que era literalmente una ciudad pagana donde no había tal vez muchos judíos de aquel tiempo viviendo, no fue establecida por los judíos, y cómo dices que era ilegal para ellos el poder criar estos cerdos. Se puede llegar a tener este tipo de problemas cuando uno no entiende y no trata de sacar el mayor jugo de la Biblia. Y el otro comentario que te quería hacer, hermano, es que hace unos 8 años leí el libro de Los hornos de Hitler, el cual recomiendo ampliamente a cualquiera que quiera leer, tener una lectura para poder tener una comprensión de lo que fue el exterminio de los judíos. En una matemática que estaba haciendo la escritora, decía que cuántos niños se sacrificaban, cuántas personas se estrenó los primeros cámaras de gas, y explicaba cómo cuando salían medio muertos con unos ganchos los sacaban, y es un libro bastante crudo, pero una cosa que me llamó la atención es que decía que Hitler adoraba a Moloch. Uno de sus ídolos de Hitler era Moloch, y le hallo mucha relación en el asesinato, pero no solamente el asesinato, sino de infantes, que él no tuvo misericordia para con nadie, y él ofrecía literalmente. Fuerte, ahora, ¿no? es lo que menciona este libro. Voy a tratar de la próxima semana a tratar de sacar la línea y la página para que no me vayan a tachar bien mentiroso, para poder tenerlo como documento. Pero me llamó mucho la atención de la práctica de Moloch, de tener que sacrificar niños por medio de cremación o por medio de fuego, que es una práctica que no se ha perdido, ya se ha tenido tal vez hasta el siglo pasado, y ha sido algo terrible. Solamente quería que supieran eso también. Claro, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte
esto de que todavía las prácticas de asesinar niños no son cosas del pasado, no son cosas de las ofrendas de los aztecas, no es cosa de los cananeos y de los reyes de Judá, sino que también ha sido práctica desde, vamos a hablar del ocultismo, de la hechicería el día de hoy. ¿Cuántos niños en el tiempo de muertos en México no desaparecen, no? Y es muy, muy difícil simplemente pensar esto. Pero peor aún, Joel, los millones de abortos que existen en nuestros días, los millones y millones de niños que mueren, y igual, pero tal vez en el vientre de la madre, ¿no? Es muy, muy difícil eso, y ¿a costa de qué? A costa de posiblemente de la libertad de alguien. Entonces, qué increíble es esto. Y bueno, gracias por compartir eso. Hermano. Oye, yo no, ¿Te escucho? Sí, te escucho. Yo quisiera hacerte una pregunta. Sabemos que la dinámica es hacer varias preguntas para poder resolver si son mitos o realidades. Y la primera pregunta es, para poder caminar en la Jerusalén que caminó Jesucristo, hay que excavar ciertos metros para poder llegar hasta donde él estaba. ¿Mito o realidad? Bueno, sí, efectivamente es una realidad. Tienes que excavar, tienes que profundizar. Claro que cuando uno viene a Jerusalén, uno piensa, wow, estoy caminando por las calles donde caminó Jesús, ¿verdad? Entonces, la verdad que eso es uno de los mitos también que puede existir y que existe el día de hoy. Hay mucha creencia que, como te digo, ¿no? Los muros que vemos, muchas cosas. Entonces hay que verlo, hay que estudiar incluso antes de venir. Hay que venir con Javer Latino e Israel Royal Tours. Este es un comercial ya patrocinado por Israel Royal Tours. Es el patrocinador oficial. Pero es muy importante, no exactamente de este programa. Pero algo muy, muy importante que tú dijiste es que sí se tiene que excavar unos metros más para llegar a el lugar, los lugares, vamos a decir, vaya, las carreteras o las calles que existían en el tiempo de Jesús. En algunos lugares no es tan profundo como en otros, porque las destrucciones, ahorita ya, si tú vas, por ejemplo, a un parque nacional que se llama Davidson Center, es un lugar donde está parte de lo que rodeaba el templo. Se puede ir a una calle donde caminaron los apóstoles, escalones donde para entrar al templo tenías que pisarlos, y eran de piedra madre, de bedrock, de piedra. Entonces están ahí intactos, no se han movido, tienen el corte de escalón, etcétera, y esto subía al templo. Ahora, para poder entender la pregunta, necesito que contestes esto. Es parte de la misma pregunta. Quiero que nos expliques el por qué. Hermanos, amigos, mitoteros, los que estamos aquí, tenemos que entender que Israel ha sido uno de los países, de los personajes más conquistados, con más guerras en la historia. No solamente fueron los romanos, han sido griegos, medopersas, los babilónicos, han sido muchas. Entonces, obviamente, cada conquista hay una destrucción y hay una reconstrucción. Y quiero que abundes un poquito en esto para poder entender el por qué no se puede caminar en las calles, que los apóstoles, como mencionas, algunas sí, algunas no, pero creo que la razón principal es esta, por tanta conquista, tanta destrucción, tanta reconstrucción. Sí, mira, es algo muy, muy importante lo que dices, porque sí, hay hubo mucha destrucción, y hay muchas capas. A estas capas se le llama en la arqueología estratos, ¿no? Entonces, cuando tú excavas,
hay diferentes estratos y vas desde lo moderno hasta lo más antiguo. He tenido la oportunidad de excavar en el Monte Sión, justo a unos 5 metros del muro actual, cerca del muro de los lamentos. Estábamos, nuestra excavación es muy cerca de ahí. Entonces, excavamos, empezamos a ver nivel otomano, estamos hablando del 1600, 1500. Después de ahí, pues vas mucho más profundo hasta que llegamos al primer siglo, al tiempo de Jesús. Entonces uno ya puede ver los estratos, ¿no? Y ese es muy, muy importante notar eso. Y para eso es que Israel tiene muchas excavaciones. Si uno va a la ciudad de David, te encuentras cosas del periodo del rey David, de Salomón, incluso mucho antes, del periodo cananeo, antes de las conquistas de los israelitas. Entonces, gracias a la arqueología el día de hoy podemos ver muchos lugares ya abiertos al público y puedes caminar realmente en donde caminaron todos estos personajes de la Biblia, ¿no? Para poder conocer Israel necesitamos ir con Israel Royal Tours. Por favor, danos tu Facebook, danos tu Instagram, dónde te podemos contactar, dónde podemos cotizar para poder viajar a Israel. No se pierda la oportunidad. Déjame decirte que yo tenía el deseo, el amor por poder ir. Ya teníamos comprado el boleto que alguien ya me lo había comprado y se cierra y el vuelo de mi vida se canceló por la pandemia. Pero ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde podemos sacar provecho a lo que estamos escuchando para no solamente verlo, sino vivirlo ahí en Israel? Por favor, dinos. Claro, para todos los que tienen oportunidad, posiblemente ya el próximo año todo esto se rehaga, ¿no? Todo esto se organice y hay muchas cosas que todavía faltan, pero ya estamos trabajando duro también con Israel Royal Tours aquí en Israel para traer ya grupos están ya agendados para el próximo año. Los que teníamos este año se reprogramaron y bueno, esperamos unas excelentes grupos y excelentes temporadas. Nos pueden contactar en www.israelroyaltours.com o también por Instagram, que también lleva el mismo nombre, Israel Royal Tours. Por Facebook también nos pueden encontrar como Israel Royal Tours. Así que estamos ahí, nos pueden mandar mensajes, publicar nuestras fotos ahí que publicamos. Y bueno, vamos a seguir trabajando para poder traer gente a la tierra de Israel, que es el cuarto evangelio. Uno de los sabios o de la gente, vamos a decir, de la élite de los siglos primeros, decía lo siguiente de Israel y de los evangelios. 4 evangelios redactaron la vida de Jesús. 5 evangelios redactaron la vida de Jesús. 4 los encontrarás en los libros y 1 lo encontrarás en la tierra que se llama Santa. Lee el 5º evangelio y el mundo de los 4 se abrirá para ti. Increíble, ¿no? Y es así cuando pasa esta situación. Creo que hay un error de audio. A ver, estamos escuchando un eco tremendo. Creo que es hermano Longoria, si nos puedes ayudar, hermano. ¿Nos podrás ayudar ahí, por favor? Creo que se está metiendo el sonido. Pero tal vez es tu micrófono. Que se escucha, a ver, es que se escucha un eco, como que un sonido. ¿Se puede silenciar? A ver. Ahí está. Perfecto. Ahí está. No, todavía se escucha. Bueno, ahí te agradeceríamos, creo que sí se puede silenciar el micrófono, porque se escuchaba como un eco. Entonces, qué importante ver la Biblia a todo color en Israel. Y bueno, los invitamos a todos para que el próximo año, si se abre esta oportunidad, nos puedan acompañar. Quiero hacerte 3 preguntas antes de pasar con el tema.
que nos ha traído esta noche para irnos rápido con este tema y dejar a nuestro radio escucha con este mensaje tan importante que tenemos para ustedes. Ahora, Venga de ahí. ¿qué mitos y qué realidades, qué mitos ustedes, queridos amigos que nos escuchan, han creído? Tanto mitos seculares como mitos en su vida diaria. Escríbanos qué temas pudieran ser de interés para ustedes y para que los podamos desarrollar aquí. Pero tengo 3 preguntas. Una de estas 3 preguntas, mi querido Joel, las vas a tener que responder tú. ¿Ok? Okay. Una de ellas, como Más la fácil. dinámica pasada. La que tú quieras de estas 3, ¿ok? Y las otras 2, a ver, gente del público, gente que nos escucha, quisiéramos saber si usted puede responder ahí, y al final vamos a dar esas respuestas, ¿ok? Para ver si ustedes ya están ahí con nosotros. Bueno, saludamos aquí a nuestros amigos que ya nos escuchan. Bueno, mi esposa que ahí está presente, Esteban Morales Sánchez, Reina Ayala, Dios les bendiga, Jesús García, Obed, nuestro hermano Obed, un fuerte abrazo. Esther Atari desde Tel Aviv, Yafo, un fuerte abrazo también, mi querido amigo y hermano José Molina, hasta Julón, ahí en la tierra de Israel también, y Ángel Berry, ahí estamos desde Monterrey, ¿cierto? Desde la bella ciudad de Monterrey. Saludos al hermano Joel, un gran abrazo, amigo, dice el hermano Ángel. Entonces, saludos, mi querido hermano. Pues bueno, vamos a pasar con estas preguntas, así que la primera pregunta es, ¿María Magdalena fue una prostituta de acuerdo a los evangelios, mito o realidad? ¿Ok? No me la respondas. Mito o realidad. Número 2, Jesús fue el primero en decir, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. ¿Mito o realidad? Está en la Biblia el siguiente texto que de acuerdo a ¿te acuerdas de Manasés, este hombre que pasó a sus hijos por el fuego por adorar a este ídolo Moloch? Pero Moloch. al final del libro de los Reyes menciona la escritura que él se arrepiente y Dios lo restaura después de haber orado, ¿verdad? La Biblia dice, ¿es mito o es realidad? Si realmente la Biblia dice esto. Dice, y ahora doblo la rodilla de mi corazón, implorándote misericordia. He pecado, oh Señor, he pecado, y reconozco mis transgresiones. Honestamente te imploro por tu perdón. Oh Señor, perdóname. No me destruyas con mis transgresiones, con mis transgresiones. No estés enojado conmigo para siempre. No guardes maldad para mí. No me condenes a las profundidades del abismo, porque tú, oh Señor, eres Dios de los que se arrepienten. ¿Mito o realidad? A ver, mi querido Joel, una de esas 3. Me voy por la segunda. La segunda. Ok. Si Pero tienes que decir quién fue el sí. Ajá. No. ¿Fue Jesús o otra persona más? Bueno, no fue Jesús. No fue Jesús, fue él está tomando de un escrito más antiguo, no estoy diciendo más antiguo que el Tanaj, pero es un escrito de una de las casas fuertes del judaísmo, que realmente, wow, me pusiste en un aprieto tremendo. Pero no fue Jesús, no fue Jesús. No, sí, exactamente. Voy por exacto, no fue Jesús. No recuerdo el nombre. Fue una de las autoridades, sí, fue una de las autoridades de Gilel. Gilel, exactamente. Este rabino, Gilel, la casa de Gilel o la escuela de este rabino fariseo Gilel, estamos hablando que décadas antes de que Jesús naciera,
ya tenemos la evidencia de que él dijo, ahora Jesús cita a Rabino Hillel, y él dice claramente que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Así que les dejamos de tarea a ustedes, nuestros queridos amigos que nos están escuchando, si María Magdalena fue una prostituta, mito o realidad, o de acuerdo a la vida de Manasés, si él oró estas palabras. A ver, dime, mi querido Joel. Hermano, en cuanto a la pregunta, es una excelente pregunta. Y aunque creo yo que tengo la respuesta, va a ser bastante controversial porque literalmente se hizo un mito. Se hizo un mito en que si era o no era prostituta. Claro. Sí, porque, mira, se ha creído. Pero ¿qué te parece? Mira, prostitutas, ¿qué realmente... te parece? ¿Qué te parece si la persona que lo conteste correctamente, si hay posibilidad, entre tú y yo le mandamos un premio? Claro, les mandamos un detalle desde la tierra de Israel. Lo que quieran, un taco de arrachera de Monterrey. De tratar de mandárselo. Ahora, hermanos, tienen que entender que estamos tratando de enviar este regalo, pero no todas las fronteras están dispuestas a recibir paquetería. Entonces, ténganos paciencia, vamos a tomar sus datos para poder hacérselo llegar lo más pronto posible. No quiere decir que si lo contesta ahorita se lo vamos a mandar el día de mañana, pero vamos a hacer el esfuerzo y tratar de mandarles un pequeño regalo, ya sea desde Israel o desde Monterrey o desde Estados Unidos. Así es. Así que ahí contéstenos antes de que se acabe el programa, ¿ok? Y no googleen, claro, Google va a tener una respuesta ahí tal vez rápida, pero traten de investigar, a preguntarle a algún líder, a alguna persona que ustedes crean que pueda saber esta respuesta, háganselo un poquito más difícil, ¿no? Así que bueno, y la Biblia, y este mito y realidad es que mucha gente ha pensado, incluso hay versículos en el Nuevo Testamento que dice la Escritura, a Dios nadie le ha visto jamás. Y si lo ven, entonces, o si lo vemos, podemos morir. ¿Tú qué piensas de este pensamiento, amigo? Bueno, realmente es un mito que se ha esparcido durante mucho tiempo en la cristiandad. Hay varios versículos, como tú dices, que lo respaldan. Pero también hay versículos que pudieran posiblemente contradecir estos otros versículos. Y para todo eso hay una explicación, ¿verdad? Vemos en diferentes ocasiones cómo es que Moisés dice la Biblia que habló cara a cara con Dios, entre otros versículos. Entonces, es un excelente tema. Exactamente. Pues vamos a verlo. ¿Qué te parece? Vamos a verlo. Y esto se encuentra en el libro de Éxodo 19. Vamos a ver la primera aparición de este concepto. Imagínense, ya en Éxodo 19 habían pasado 3 meses desde que Dios había sacado al pueblo de Israel, a los hebreos, que eran egipcios y de toda clase de personas, de todos los imperios y de las ciudades y de las etnias que había alrededor, madianitas, eteos, etcétera, etcétera, vienen junto con esta multitud y acampan alrededor del monte Sinaí. Escuchen bien, eran 3 meses, ya nos está diciendo el libro de Éxodo capítulo 19 y el versículo 1 que es en el mes tercero, y ya ellos habían visto, hasta este punto, solamente el pueblo de Israel había visto de Dios su poder, había visto su mano poderosa, había visto las proezas que había hecho delante del pueblo, abriendo el mar rojo, abriendo camino en el desierto, sustentándoles. Bueno, ¿qué más podríamos esperar? Maná cayendo del cielo, y no solamente maná cayendo del cielo, sino codornices, carne, órale, ahí tienen lo que quieren, ¿no? Tenían buffet, y miren, todo lo que ya el pueblo de Israel había experimentado en todo este camino, ya vemos que ahora
en el libro de Éxodo, capítulo 19, vemos que están a punto de conocer a Dios. Y si te fijas, Joel, en todo este capítulo hay un vocabulario muy, muy, muy importante que cuando lean capítulo 19 de Éxodo, tienen que detectar el vocabulario nupcial. Hay un vocabulario nupcial en todo este capítulo, como si un novio está esperando a su novia en el altar, y hay obviamente un intermediario quien va a traer a la novia hacia el novio, y vemos ya toda un ambiente nupcial. Vemos que el pueblo de Israel iba a conocer a Dios, vemos una promesa desde antes, vemos tantas cosas que Dios le promete antes de conocer a Dios. Damas y caballeros, hasta este punto no han visto a Dios. El pueblo de Israel no ha visto a Dios. La pregunta es, ¿Dios quería que el pueblo de Israel le viera? Vamos a verlo. El versículo número 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Entonces, ustedes vieron mis proezas, vieron mis manos, vieron que realmente yo soy aquel Dios que tiene el poder. No soy como los dioses que adoraban, muchos de ellos no eran ni siquiera monoteístas, lo vemos con el becerro de oro, muchos vienen todavía con esa teología completamente de Egipto, y vemos claramente el versículo 5 nos muestra la promesa que Dios ahora ya va a hacer al pueblo de Israel, y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Nota que aquí el plan original no es que el pueblo de Israel tuviera una tribu sacerdotal. El plan original era que todos fueran la tribu sacerdotal del mundo. O sea, el mundo iba, los goim, las naciones tenían que venir a traer las ofrendas, tenían que venir a conocer al Dios de Israel a través de esta megatribu, que era todo el pueblo de Israel, iban a ser los sacerdotes de Dios. Y claramente vemos que la promesa iba a ser, entonces ustedes van a hacer esto. Si ustedes obedecen y si ustedes no rompen estas indicaciones que yo les voy a dar. ¿Está claro? Ellos dijeron, adelante. Versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahora, ellos están diciendo todo, sí, no te preocupes, Moisés, todo lo que yo diga, todo lo que tú digas lo voy a hacer, y todo lo que Dios diga lo voy a hacer. Y esto, estaban actuando con un positivismo, y no hay nada de malo en ser positivos. No hay nada, toda decisión comienza con una decisión positiva. Tienes que decir sí antes de hacerlo. Tienes que actuar y decir, claro, lo voy a hacer antes de que lo hagas, ¿cierto? Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y aquí el pueblo de Israel, en el versículo número 13, ya vemos las indicaciones que iba a haber hacia el pueblo de Israel, cómo iba a ser este encuentro con Dios. Este encuentro, Moisés los iba a sacar del campamento e iban a subir al monte. Y la indicación era que todos subieran al monte. Uno de los mitos que también existe en la mente de muchos creyentes y estudiantes de la Escritura es que creemos que nada más Moisés tenía que ir y subir al monte. Pero realmente eso no nos dice la Escritura. Lo que nos dice la Escritura en el versículo 13 dice, no tocará mano porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ahí dice, subirán al monte. Ahí dice claramente que cuando sonara la bocina, ahora sí iban a subir al monte. Ese era el deseo de Dios. No era que subieran antes, no era que subieran cuando ellos quisieran, ni siquiera te podían tocar los bordes del monte porque tenían un límite. Estaba delineado ese límite. Pero dice el Señor, al día tercero, ya cuando estén santificados y todo, y cuando escuchen la bocina, es como una carrera, ¿no? En sus marcas, listos, fuera, y cuando suena el disparo, arráncate. Entonces, cuando sonara la bocina, tenían que subir. ¿Perdón? Aclarando que la bocina es un shofar, no es
algo mítico que ha desaparecido. El sonido de bocina exactamente. Es shofar. Exactamente. Entonces es puede ser sí, un sonido de un cuerno, ¿verdad? Que se usaba en ese momento como las bocinas. Entonces, claramente iban a escuchar el sonido de bocina. Y mira qué increíble con este eco que hay cuando Pablo habla que en Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dios, cuando quiere llamar a su pueblo a conocimiento de él completamente, él llama con trompeta. Así que, oye, un buen detalle sería un shofar, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo. Aquí ya nos dicen en la audiencia que viaje gratis a Israel, así que bueno, no están tan perdidos, ¿verdad? La audiencia quiere algo bueno, quiere steak. Bueno, ok. No, saludos pero hay que hacerle una pregunta Jesús. bastante difícil. No. Claro, que nos mande una tesis, ¿no? Sí. Bueno, realmente, y regresando al tema del monte, entonces, imagínate esta escena, Joel, imagínatela. Sí. Están en el monte, ya están esperando 3 días, no han tocado mujer, no han tocado nada, están a punto de subir, están santificados, pero lo que empieza la gente a escuchar en este momento es el sonido de bocina. Empieza a haber truenos en el monte Sinaí, empieza a haber relámpagos, empieza a ser, vamos a imaginarnos una escena de película, ¿no? Lo que dice aquí en el versículo 15, y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos, imagínate, era la mañana, relámpagos y espesa nube sobre el monte, ni siquiera era noche, y sonido de bocina, y fíjate, muy fuerte. ¿Y por qué estaba siendo fuerte? Porque no había reacción del pueblo de Israel. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. La palabra aquí estremeció es jared, que es un terror, un pánico. No es el temor de Dios, sino es un pánico que el pueblo tiene de un miedo, de un terror. Entonces, claramente, vemos aquí que ellos estaban con un terror increíble. ¿Y qué es lo que ¿Por qué tenían terror? Uno puede decir, bueno, pues claro, imagínate esa escena, estaban completamente aterrorizados. Pues fíjate lo que dice más adelante, versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Otra vez, una palabra nupcial, un concepto de recibimiento a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Imagínense esta escena, una boda, todo está preparado, la orquesta está tocando esa pieza especial para que la novia pase, y la novia se para antes de la puerta y dice, no. Qué increíble, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque ahora, imagínate, y después de esto, todo el monte Sinaí humeaba, o sea, hasta juegos pirotécnicos, ¿no? Había ahí, imagínate toda esta escena, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, hasta hubo temblor, imagínate. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, porque decía, ¡hey, suban! Como diciendo, parece que no escuchan. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés la cumbre del monte, y Moisés subió. Y fíjate lo que dice el versículo 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Si tú lees este texto, tú dices, no, pues claro, ahí si tú ves a Dios te mueres. Pero damas y caballeros, la pregunta es, ¿Dios quería, sí o no, que el pueblo le viera? Por supuesto. ¿Cuál es la respuesta, Joel? Está claro, ¿no? Afirmativa. Está claro. Dios quería recibir al pueblo de Israel. Dios quería mostrarse. Ahora sí, lo que han visto ha sido pura probadita, pero ahora me van a ver. Vamos a hacer un pacto aquí arriba del monte, en el lugar santísimo, y este monte sería lo que representaría las 3 áreas
ya sea del tabernáculo o posteriormente del templo, ¿verdad? El lugar donde se quedan los israelitas, el lugar donde van los sacerdotes y el lugar santísimo donde entra Moisés. Ahora, vemos claramente algo muy impresionante, pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué el pueblo se detuvo? ¿Por qué tuvieron, tú crees, Joel? ¿Por qué crees que tuvieron miedo estas personas? Bueno, como tú habías comentado, habían pasado 430 años sumergidos en el paganismo, fueron hechos esclavos, habían perdido toda su identidad. Es más, Dios tuvo que hablar con señales a Moisés para que entendiera quién era Dios. Es más, Moisés mismo le pregunta, pero ¿de parte de quién digo que voy? No sabían quién era Dios. Y a esto le añades, no sabes quién es Dios y estás impregnado del paganismo. Pues yo me imagino que como comentábamos fuera del aire, pues tiene que ser algo que de la influencia pagana en la vida de su pueblo. Así es. Claramente vemos algo que ellos traían. Imagínense, habían salido hace 3 meses de Egipto. La mayoría de ellos traía en la cabeza todas las deidades egipcias. Servían al faraón, muchos de ellos como Dios. Muchos de ellos salieron simplemente por temor y porque vieron todas las proezas y dijeron, vámonos. Muchos posiblemente sí habían creído en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero recuerden que toda la mentalidad que se ve en el libro de Éxodo y cómo Dios sufre, realmente digo, sufre con este pueblo porque hablo como si me lo hicieran a mí, ¿no? Con toda esta incredulidad y con toda esta mente que estaba sumergida en una teología egipcia. Vemos un zoom de esta escena en el libro de Deuteronomio capítulo 5. El libro de Deuteronomio capítulo 5, vemos en el versículo número 22, el mismo paralelo, la misma escena donde están en el monte Sinaí, pero ahora lo vemos más de cerca y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver si realmente era un mito o era una realidad que Dios, si tú lo veías, te mataba. Vamos a verlo, versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus, y vuestros ancianos. Ahora, quiero que notes esto. El monte de Sinaí, ya Moisés estaba yendo y regresaba, y veían que no pasaba nada, que decían, wow, mira, hemos mandado a Moisés, regresó, y vivito y coleando. Fíjate lo que dice el versículo 23. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinieron a mí los príncipes. Ahora, recuerda que en todo desde Éxodo a Deuteronomio, las personas antagónicas, los antagonistas de todas las desgracias del pueblo realmente son los príncipes de Israel. Claro. Vea nada más, el liderazgo decía, mira, ahí vemos claramente, incluso Deuteronomio, los espías, ¿verdad? Uh-huh. Vemos que también ellos son los que instan a que mejor primero vayan y espíen antes de entrarle y confiar en Dios, no sea que se equivoque o no sea que, ¿verdad? Entonces, toda esta influencia de esa primer generación que sale de Egipto, y qué interesante, Joel, esa primer generación que no entiende y que se queda con el mito en su mente, es la que se queda postrada en el desierto. Uh-huh. Qué fuerte eso. Eso explota en la mente al pensar esto. Uh-huh. Claro. Entonces, mira lo que dice ahora el versículo 24. Y dijisteis, fíjate lo que ellos dijeron. He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Ahora, ellos estaban pensando, la hemos oído. Es increíble, es la primera vez que hemos oído la voz de un Dios, por así decirlo, porque ellos venían con esta otra mentalidad. Hoy hemos visto, fíjate qué irónico.
hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Wow, es como decir, no, a mí que nadie me cuente, hoy he visto el ángel Gabriel que me apareció aquí en mi puerta y que nadie me va a sacar de esto. Imagínate, ¿no? Que yo dijera eso, porque yo lo vi. Ahora, ellos lo vieron verdaderamente, lo palparon, escucharon y dijeron, y aún estamos vivos. Fíjate, hasta dónde, no solamente era el verlo, sino era, si tú lo escuchabas, te mueres. Versículo 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. O sea, mira qué cabezones, ¿verdad? Porque la habían escuchado primera vez y dijeron, no, a ver, Moisés, pero mira, si la escuchamos la segunda vez, ahí sí vamos a morir. O sea, no les bastaba haber escuchado la primera vez la voz de Dios, pero ellos dijeron, pero si la escuchamos la segunda, ahí sí moriremos. Porque ahí viene el argumento teológico de estos hombres de la gama de la teología de Egipto. Mira el argumento teológico que sacan. Egipto hebrea. ¿Quién es el hombre? Claro, porque ¿quién es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Damas y caballeros, de Génesis hasta este momento, ¿dónde dice la Biblia que si tú escuchas la voz de Dios te mueres? ¿Dónde? ¿Dónde dice? Pero ellos traían algo en su mente. Acércate tú, dijeron los príncipes. Ve tú, Moisés, oye todas las cosas que te dijere nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Él te dijere, y nosotros oiremos y las haremos, no hay problema. Es así como la típica persona que de plano no busca a Dios para nada, solamente va el día de servicio de su congregación, lo que sea, y va y dice, oiga pastor, ore por mí. No oraste toda la semana, pero si quieres ponerle la carga a alguien más, ¿no? No, porque claro, a usted sí lo escucha, usted está más cerquita, ¿verdad? Y queremos mandar a un Moisés para que arregle nuestras cosas y nuestros problemas. No, pero aquí estamos viendo, no sé si te das cuenta, Joel, un problema gordo, un problema grande, un problema fuerte, porque ellos habían salido de Egipto, volvemos a repetir. ¿Y por qué repito tanto esto? Porque ellos traían una ideología completamente egipcia. En la jurisprudencia egipcia se creía, incluso en la epigrafía egipcia, me encanta estudiar estos temas porque vemos claramente que los faraones en las tumbas estaban llenas de estos dioses como Apis y otros más, que eran los dioses de la muerte. Se decía, incluso hay un libro que se llama el libro de la muerte, un libro egipcio de aquel entonces, de mucho antes del tiempo de lo que los israelitas salieron del Éxodo, y vemos todas estas mitologías que había, todas estas creencias que había de los egipcios, que creían que realmente cuando tú veías a un dios, cuando tú veías a una deidad, es porque ya estabas completamente en esa canoa. Por eso vemos la canoa del río, porque pasabas la canoa del río Nilo para ir hacia el más allá. Y por eso es que cuando tú mueres es porque ya estás viendo a los dioses. Y por eso ya los estás escuchando, pasas unos filtros, pasas demasiados filtros para poder ver ya a las deidades. Y por eso es que tenemos en la epigrafía de las tumbas de los faraones todas estas creencias, y todo de los procuradores y todos de los oficiales más de la gama más alta de Egipto, los vemos siendo muertos de esta manera. Y entonces el pueblo de Israel viene con esta ideología, y ellos creían todas estas cosas. Habían crecido con los amigos, con la escuela, con el trabajo, con lo que se decía el faraón. Ellos creían, venían de esto. Ahora, ¿cuánto dura para que una persona que viene del punto A pase al punto B? O sea, uno dice, pues rápido, porque vieron a Dios, era rápido. No, mira, si se te aparece el mismo ángel Gabriel, tampoco a nosotros. Mira,
a personas en el pasado les habló un burro, ¿no? Y miren lo que pasó. Hay muchas cosas que posiblemente vamos a tener que quitar de nuestra mente, de nuestra ideología del pasado, y traerlas. Yo no sé si estoy hablando ahorita a una audiencia, si usted está escuchando en esta tarde, este podcast, este programa, estamos diciendo con esto, posiblemente usted viene del catolicismo, usted viene de alguna, llámale la rama que usted quiera, del consejo que usted quiera, del corte que usted quiera, de la teología que usted quiera, y venimos con ese concepto en nuestra mente y queremos ver a Dios con lo que los libros dicen, con lo que a mí me enseñaron, ¿no? Con el credo que yo profesé toda mi vida, y queremos creer y queremos venir a conocer al Dios vivo, al Dios que crea el universo, al Dios que quiere tener una relación personal con nosotros, y lo encapsulamos en una caja. Y es ahí cuando Dios dice, no, así no me vas a conocer. Y damas y caballeros, a partir de ese momento, Dios dice, ni tú, Moisés, en capítulo 34, fíjate, hasta el capítulo 34 dice a Moisés, solamente verás mi espalda, pero no mi rostro, porque si me ves y te muestro mi gloria, puedes morir. Así que, claro, muchas veces Dios dice, me quieres conocer de ese lado, ok, pero no es cuando tú quieras conocerme, sino es cuando yo quiera. Y por eso es que el pueblo de Israel ya estaba listo para subir, pero le dijo Dios a Moisés, no, baja al pueblo, bájalo en este momento, porque si no, ahora sí, yo lo voy a matar, a todos los voy a consumir. Y no era la primera vez. Ver esto, ¿qué? No era la primera vez. Exacto, que Dios había querido consumir al pueblo de Israel, recién salidos. Ellos están haciendo una harta de cosas, murmurando contra Moisés entre diferentes formas. Y de hecho, la primera generación duró por la intercesión de Aarón y de Moisés, porque era un pueblo literalmente duro de servicio. Ellos estaban aferrados. Me llama mucho la atención cómo en Números capítulo 13, cuando mandan a los espías, regresan, solamente 2 dicen que sí, empiezan a decir, mira, estábamos mejor en Israel cuando comíamos los puerros, los ajos y las cebollas cocidas, mejor regresemos porque aquí no vamos a morir de hambre. Era un pueblo que no solamente había sido conquistado en su cuerpo, porque habían sido rebajados a esclavos, pero habían sido dominados en su mente. Y es clave cuando Dios entiende que su pueblo, el pueblo que él había escogido para que fuera una nación santa, y el trabajo era hacer venir a las naciones para ver la gloria de Jehová. Realmente ellos batallaron innumerables veces para poder declarar que Jehová fuera su Dios. De hecho, tú ves ahora cuando entras al libro de Samuel, como dicen, no queremos a Dios como rey, queremos un rey físico como las demás naciones. Y es un tema que el pueblo de Israel batalló. Ahora, y no solamente el pueblo de Israel, tú y yo, como creyentes, batallamos en el si debo o no debo, lo dice la Biblia, pero realmente yo creo esto, yo creo aquello, yo deduzco que es así. Es un batallar tremendo en la vida de un creyente, porque literalmente es ir en contra de lo que siempre has visto, creído en su momento y practicado. Y como lo decías tú, alguien que viene saliendo del catolicismo, que le digan que deje de comer, y voy a poner un ejemplo, deje de comer tamales del día de la rosca, van a decir, ¿pero por qué? Si toda la vida lo he hecho. Bueno, es que están sacrificados a un ídolo. Se hacen una fecha en específico, etcétera. O a lo menos lo percibo yo de esta forma, entre algunos otro tipo de comidas que están sacrificadas, están hechas en un momento en específico para un ídolo en específico. Amigo, no te metas con mis tamales, por favor. Es el único momento donde los puedo comer. Y son temas muy controversiales, como el pan de muerto, entre otras cosas que después podemos tocarlo en otro tema, pero es un conflicto para muchos el decir, yo dejo de comer esto, pero es que me gusta. ¿Tú crees que al pueblo de Israel no le gustaba ver Egipto era la cuna de la civilización, era la cuna de la ciencia, de la medicina, era la cuna de todo? Salirte a comenzar a ser un pueblo que va a buscar a un Dios que los ha tenido en la mente de ellos olvidado durante 430 años, pues era bastante complicado, y es por eso que viene el enojo de Jehová,
diciendo, no quiero que me conozcan porque ahora sí los voy a consumir, porque están aferrados a vivir como ellos quieren. Corrígeme si estoy mal. Así es. No, claro, es que hay muchos pensamientos que se atraviesan en este momento. ¿Qué es lo que nos impide conocer a Dios de una manera fiel, fidedigna, sin que el hombre meta su cuchara? Ahora no estoy diciendo abra la Biblia y usted interprete así a lo que usted entiende. Realmente, aunque la misma Biblia nos habla de muchas maneras, a veces venimos a poner ya un prejuicio, venimos con prejuicios de donde nos han enseñado, cómo se ha enseñado, que mi mamá me enseñó, que mi papá me enseñó, es que yo así soy. Y bueno, muchos mitos que vienen a atacar nuestra vida, y ya cuando viene a nuestra vida personal, nuestro carácter, vemos que ya nadie, si ni siquiera la Biblia puede cambiarnos, entonces ¿qué nos va a cambiar? Entonces es muy, muy fuerte todo esto. Y bueno, queremos dejarles con este mensaje. Realmente podemos conocer a Dios personalmente, sin intermediarios, sin ninguna agenda ya teológica de que no, pues es que hasta que no lo diga el príncipe de Israel, hasta que no lo digan los principales, etcétera. Busquemos al Señor, escuchemos el sonido de la trompeta y subamos al monte sin ese prejuicio. Si usted ha salido de Egipto, saque a Egipto de su vida antes que haga estragos en nuestra vida. Y terminamos con nuestra gran frase del presidente John F. Kennedy, que dice así: el gran enemigo de la verdad no es muy a menudo la mentira deliberada, fabricada, deshonesta, sino el mito persistente, persuasivo y repetido. Mi querido Joel, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que nos escucharon, los que dejaron comentarios. Aquí tenemos a la hermana Gavis Beltrán. Dios le bendiga. Saludos. Muchas gracias porque les está gustando el programa. También Rodrigo, ya desde Monterrey. Un saludo, mi buen amigo Rodrigo. Eli Portillo, mi buen hermano, gracias por sintonizarnos. Un fuerte abrazo hasta California. Y bueno, a todos los demás, mi buen amigo Jesús, Ángel y los que ya hemos comentado, que Dios les bendiga, que pasen una excelente semana. Y también Cande de la Cerda está aquí sintonizándonos. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Compartan este programa para que muchas personas más puedan escuchar estas verdades y que también juntos podamos estudiar las Escrituras y desarrollar mitos o realidad. Bueno, me están acordando aquí de cuál es la respuesta de las otras preguntas. Bueno, nuestro querido amigo Joel. Ok, yo voy a dar nos va a responder. Yo voy a decir mi teoría y tú vas a poder decir si sí o si no. María Magdalena, a ver si no cometo, mira, por si sí o por si no me doy una persinada. No es cierto. María Magdalena fue sorprendida en adulterio, pero jamás se menciona que fuera prostituta. Es lo que yo creo. A ver. Es un mito. Es un mito porque la traen los fariseos, la ponen ante los pies de Cristo y dicen que fue sorprendida en adulterio. Pero... A ver, pero también eso fue mito. Es mito porque realmente no es María Magdalena la que la traen los fariseos. ¿A quién traen? Entonces es Marta, la hermana de Lázaro. No, tampoco. Andamos perdidos. Bueno, vamos a ver después. Por eso estamos como estamos, hermano. Esto es lo que hace 4 años de comer chetos en el instituto. Increíble. No poner Mira, atención. María Magdalena, no hay ningún versículo que nos diga la escritura que era prostituta. Se dice que tenía 7 demonios. Eso sí dice la escritura, que tiene 7 demonios. Sí. Ahora, es María Magdalena, y fíjate, mi esposa va a tener un programa, no sé cuándo va a tener el programa, pero
va a hablar de las 7 Marías que habla la escritura, y una de ellas es María Magdalena, que venía de Magdala, cerca de aquí de nuestra casa. Magdala queda a 10 minutos. Y en Magdala, oye, sería bueno hacer un programa así en vivo en un lugar así bonito de Israel, ¿no? Vamos a planearlo para que vean el fondo, nuestros hermanos. Y bueno, también dice la escritura que María Magdalena tenía 7 demonios. Tenía 7 demonios, y fue en el siglo VI cuando un papa, Gregorio el Grande, la acusa de ser prostituta porque hace esta mezcla de estos dos personajes. Pero no era María Magdalena la prostituta. Él es el primero en decir que María Magdalena fue una persona, y claro, de ahí viene la idea de que María Magdalena era la más cercana a Jesús, y el Código Da Vinci dice también que bla, 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 ¿verdad? Entonces, o sea, el Papa fue el primero y yo fui el 700 millón. El segundo que lo repetiste, así que vamos a apedrear después. No. Así que en la historia queda, damas y caballeros, el Papa Gregorio el Grande y Joel Sánchez han sido los que han acusado a María Magdalena de... No, yo no la acusé. No, la segunda... La segunda respuesta, la segunda pregunta era si esta oración, la cual yo dije en un principio, era la oración de Manasés. Lo dice la Biblia, mito realidad es un mito, no lo dice la Biblia, pero hay un capítulo apócrifo que se crea en el periodo intertestamental que se llama claramente la oración de Manasés. Y esto se crea, estamos hablando de 2 siglos antes de Jesús. Esto se escribe, la oración de Manasés, y es muy bonita. Yo les recomiendo a que todos ustedes, es escrita por judíos, y la hacen como, se crea esta escritura como una manera de animar a otras personas que hay restauración, y de cómo podemos llegar a ese Dios de la restauración. Y es impresionante, así que, sí, no lo dice la Biblia, pero es un libro, es uno de los capítulos apócrifos. Es nada más una oración, son como 16 versículos, algo así. Así que bueno, ya está. Con que no lo haya puesto Chabelo, todo bien. Exactamente. Y bueno, ha sido un placer, mi querido amigo. Te mando un fuerte abrazo hasta Monterrey. Que Dios los bendiga. Shalom desde la tierra de Israel. Y nos vemos en el siguiente episodio, siguiente semana, con un tema impresionante. ¿Les adelantamos un poquito? No, que vamos a dejarnos al filo de la navaja. Ok. No, sí hay que darles una pequeña probadita, ¿ok? Pueden decir que va a ser currucucucu paloma después. Eso, hay algo por ahí, es en el canto del gallo. Tiene que ver así con un gallo, eso sí. Eso nada más les podemos dejar. ¿Es mito o es realidad? Esto fue Mitos y Realidades. Yo soy Hugo Rebollar. Joel Sánchez, hasta la próxima, nos esperamos. Fuerte abrazo. Gracias.